Parte 5. El escudo rojo. Justo antes de la fundación y el establecimiento de la NASA, hubo un importante acontecimiento histórico que contiene la clave para entender el motivo de sus mentiras, y la firma del Tratado de la ONU sobre la Antártida. Antes de analizar este acontecimiento, es necesario examinar la teoría del Big Bang. Y cualquier referencia histórica a dicho fenómeno antes de que la teoría fuera establecida en 1929, por Edwin Hubble, quien fue influenciado por el trabajo de Albert Einstein y Georges Lemay. Al rastrear las creencias y teorías sobre los orígenes del mundo que habitamos, a través de la historia, descubrí varios relatos creacionistas, principalmente de naturaleza similar a la visión abrahámica de la creación. También encontré varias obras de filósofos y científicos, como Aristóteles, Immanuel Kant, Johannes Kepler e Isaac Newton, que proponían una teoría de la naturaleza infinita del universo. Sin embargo, hay un texto que es anterior a todas estas ideas, la Cábala, una tradición de misticismo judío que se remonta al siglo XIII a.C., 1000 años antes de que viviera Aristóteles. Según la interpretación tradicional, se dice que tiene su origen en la época del Edén. El relato de la Cábala sobre el origen de la Tierra y el universo es complejo. Pero el resumen de su visión puede entenderse a través de su concepto de Ein Sof, que se traduce como interminable o infinito. La Cábala expone su historia de origen de esta manera. En el principio, el Ein Sof se replegó sobre sí mismo, creando un espacio vacío o vacuo, dentro del cual las fuerzas del Din comenzaron a tomar vida independiente. La contracción del Ein Sof resultó así en una purga de la áspera escoria que contenía todos los elementos del mal potencial del ser de Dios. El espacio vacío contenía así las fuerzas del Din y un remanente, el residuo o impresión de la luz divina. En este punto el Ein Sof emanó un rayo, que está representado en la primera letra del Tetragrámeten. Este rayo trabajó para organizar las fuerzas opuestas que ahora llenaban este espacio. Las fuerzas opuestas estaban juntas en un recipiente no mayor que una pequeña chispa. Este rayo causó la ruptura de la vasija y la formación de los planetas y trajo a la manifestación al hombre primordial. Moisés Nachmanides, un rabino cabalista del siglo XIII, resume esta historia de los orígenes, afirmando: solo hubo una creación física, y esa creación de una pequeña mota. Cuando esta mota se expandió, esta sustancia, tan fina que no tiene esencia, se convirtió en la materia que conocemos. Esto es sorprendentemente similar a lo que hemos llegado a conocer como el Big Bang. Universe Today nos ofrece un resumen sucinto del Big Bang. La hipótesis del Big Bang afirma que toda la materia actual y pasada del universo empezó a existir al mismo tiempo, hace aproximadamente 13.800 millones de años. En ese momento, toda la materia se compactó en una bola muy pequeña, de densidad infinita y calor intenso, llamada singularidad. De repente, la singularidad comenzó a expandirse, y el universo tal y como lo conocemos comenzó. Esta es la misma historia. Ambas presentan la idea de que, al principio, había un vacío. Y entonces, apareció una pequeña mancha. A partir de ahí, comenzó la expansión de la materia, formando los planetas y el mundo que conocemos hoy. La única diferencia es que la Cábala está escrita en un discurso mitológico, y el Big Bang está construido en un discurso científico. Pero, dejando a un lado las elecciones estilísticas del lenguaje, parece que la Cábala había resuelto los orígenes del universo mucho antes que Einstein, Hubble y otros. Esto nos deja con dos conclusiones de este descubrimiento. 1. La teoría contemporánea del Big Bang ha probado la Cábala y sus enseñanzas. Todas las personas que creen en esta teoría deberían buscar un rabino cabalista para aprender más sobre lo que creen. 2. La teoría contemporánea del Big Bang fue robada de la Cábala, en cuyo caso ninguna de las dos es correcta y todo es una gran mentira. Volveré a esta historia de los orígenes, en breve. Pero, antes de hacerlo, es esencial que veamos algunas de las enseñanzas esotéricas de la Cábala. Cábala, en hebreo, significa recibir o recibir oralmente.
Las enseñanzas secretas y esotéricas de su misticismo fueron enseñadas oralmente, escritas en códigos, numerologías y símbolos. El simbolismo y la numerología son especialmente importantes en el misticismo cabalístico. Muchos libros de la Cábala son de naturaleza extremadamente críptica, especialmente el libro del Zohar, que se traduce como esplendor, y el libro de Bahía, que se traduce como iluminación. Se ha considerado que ambos textos están codificados con gematria, que es una forma de numerología, en la que las letras tienen números correspondientes. Un ejemplo muy conocido de gematria hebrea es la palabra chi, que se traduce como vivo, y está compuesta por dos letras hebreas que suman el número 18. Esto ha hecho que el número 18 sea un número de la suerte para los judíos. Y los regalos de dinero en múltiplos de 18 son muy populares. Los símbolos son igualmente importantes en la Cábala, y se han utilizado como método para transmitir el significado y sus enseñanzas secretas, desde sus inicios. Algunos de estos símbolos son ampliamente reconocidos. Por ejemplo, el árbol de la vida de la Cábala, o el cefiro, el amza, o quizás el más famoso, la estrella de 6 puntas, el hexagrama, o lo que ahora se conoce como la estrella de David, y el símbolo que adorna la bandera de Israel. Se encuentra en los primeros textos de la Cábala, y su primera asociación judía se remonta al Códice de Leningrado de 1008. Es esta estrella de 6 puntas en la que me gustaría centrarme ahora. Porque, como ves, no siempre fue el símbolo de Israel. Tampoco es exclusivo del judaísmo. Para entender la historia oculta de este símbolo, debemos viajar primero al año 1760, cuando Mayer Amschel Bauer regresa a Frankfurt para hacerse cargo de los negocios de su difunto padre en materia de préstamos de dinero. Antes de su muerte, y en ausencia de su hijo, el padre de Mayer había montado un escudo de armas en la fachada de la entrada de la casa de contadores, para hacer honor a su nombre. El signo presenta un hexagrama sobre un escudo rojo. Fue por este signo que Bauer cambió su apellido. Roth es rojo en alemán, y Sild es signo en alemán. Así que adoptó el nombre y pasó a ser conocido como Mayer Amschel Rothschild. Cuando el negocio de Mayer comenzó a prosperar, debido a su descubrimiento de prestar dinero a los gobiernos, en lugar de a los individuos, reclutó a Adam Weishaupt para crear la Orden de los Illuminati, que se completó y estableció el 1 de mayo de 1776. Poco después, Weishaupt fusionó las doctrinas secretas de los Illuminati con la Orden Continental de los Francmasones, que fue fundada en 1717, y en gran medida pacífica hasta esta fusión. Luego pasó a establecer las famosas logias masónicas del Gran Oriente para que fueran la sede de los Illuminati. Al establecer esta orden, Weishaupt reclutó a 2000 seguidores, entre los que se encontraban los hombres más intelectuales de las artes, la educación, la ciencia, las finanzas y la industria. Se les dieron las siguientes instrucciones para obtener el control. 1. Utilizar el dinero y los sobornos sexuales para obtener el control de los hombres en las altas posiciones. 2. Los colegios y universidades debían cultivar estudiantes que poseyeran habilidades excepcionales y formarlos específicamente en el internacionalismo. 3. Todas las personas influyentes debían ser utilizadas como agentes y colocadas detrás de las escenas de todos los gobiernos como expertos y especialistas. 4. Obtener el control absoluto de la prensa. Pronto comenzó el afán de control y poder. Enviando literatura a París para provocar los estallidos de la Revolución Francesa, el mensajero de Adam Weishaupt fue alcanzado por un rayo, revelando el texto contenido en su interior, que esbozaba los planes para provocar dicha revolución. Las autoridades bávaras se apoderaron del texto y el gobierno publicó los detalles de sus doctrinas en un texto, titulado Los escritos originales de la Orden y Secta de los Illuminati. Desgraciadamente, Europa no hizo caso a su advertencia y se produjo la Revolución Francesa, que hizo ganar mucho dinero a los Rothschild, debido a las leyes que limitaban los impuestos de la Iglesia romana.
En 1798, John Robinson, uno de los principales intelectuales de su tiempo, y profesor de la Universidad de Edimburgo, publicó el libro Proofs of a Conspiracy Against All the Religions and Governments of Europe, Carried on in the Secret Meetings of Freemasons, Illuminati and Secret Societies. De nuevo, nadie hizo caso a la advertencia de Robinson. En 1812, Mayer Rothschild murió, y estableció leyes específicas para la casa de Rothschild, que son: 1. Solo los hombres entraran en el negocio. 2. Casarse entre sí para conservar la fortuna. 3. El hijo mayor del hijo mayor se convertirá en el jefe de la familia. Tras su muerte, los hijos de Mayer abandonaron Frankfurt y establecieron bancos en las principales ciudades europeas. Nathan Rothschild se trasladó a Londres a los 21 años, donde estableció una casa bancaria. Durante las guerras napoleónicas, los 5 hermanos Rothschild trabajaron para proporcionar oro tanto al ejército de Wellington, a través de Nathan en Inglaterra, como al de Napoleón, a través de Jacob en Francia, estableciendo así una fórmula que mantendrían hasta nuestros días. Exactamente esto: financiar a ambos bandos de cada guerra y enriquecerse en el proceso y después. La guerra napoleónica obligó a Gran Bretaña, y a muchos otros países de Europa, a pedir prestadas enormes sumas de dinero al Banco Rothschild, con tasas de interés que nunca serían capaces de pagar. Además, manipularon el mercado de valores. Durante la guerra, los especuladores observaban el valor de los bonos de guerra británicos de Nathan Rothschild, en un intento de adivinar quién ganaría la guerra. Poco después de terminar la batalla, y mucho antes de que nadie supiera quién era el vencedor, Rothschild comenzó a vender bonos. Todo el mundo asumió que esto significaba que Napoleón había ganado y que Europa había perdido. Siguieron las ventas de pánico. Y, cuando los precios se desplomaron, Nathan compró la mayoría de estos bonos. La propiedad de estos bonos de alto valor significaba que los Rothschild eran literalmente dueños del Banco de Inglaterra. A partir de ese momento, los intereses de la corona británica y de los Rothschild se entrelazaron tanto, que los Rothschild recibieron títulos de nobleza. Nathan dijo famosamente: "No me importa que Marioneta se coloque en el trono de Inglaterra para gobernar el imperio en el que el sol nunca se pone. El hombre que controla el suministro de dinero de Gran Bretaña controla el imperio británico, y yo controlo el suministro de dinero británico". Los Rothschilds usaron su control del Banco de Inglaterra para reemplazar el método de envío de oro de país a país. Y, en su lugar, utilizaron una red bancaria europea para establecer un sistema de débitos y créditos en papel, el mismo sistema que utilizamos hoy. Al final de este periodo, la familia Rothschild controlaba la mitad de la riqueza de todo el mundo. Durante el siglo XIX, los Rothschild se hicieron con el control de las operaciones financieras de la Iglesia Católica, en todo el mundo, y comenzaron a establecer sus bancos en Estados Unidos. También empezaron a obtener el control en otras áreas de la industria. En 1862, los Rothschild utilizaron a uno de los suyos, John D. Rockefeller, para formar una compañía petrolera llamada Standard Oil, que pasó a dominar a toda la competencia, y fue financiada hasta la prominencia por los Rothschild. Los Rockefeller pasarían a liderar el petróleo, a establecer la gran farmacia, y a ser dueños de todas las universidades del sistema educativo de los Estados Unidos. El poder y la influencia de los Rothschild crecieron a través de los tentáculos de cada industria, como se planeó con el establecimiento de los Illuminati. Hacia finales del siglo XIX, y antes de establecer su importante presencia bancaria dominante en los Estados Unidos, los Rothschild fundaron el Congreso Sionista, para promover el sionismo, un movimiento político con el único objetivo de trasladar a todos los judíos a un singular Estado-nación judío, y organizaron su primera reunión en Múnich. La reunión fue presidida por Theodore Herzl, quien posteriormente declaró en su diario: "Es esencial que los sufrimientos de los judíos se agraven. Esto ayudará a la realización de nuestros planes. Tengo una idea excelente. Induciré a los antisemitas a liquidar la riqueza judía. Los antisemitas nos ayudarán de este modo, ya que reforzarán la persecución y la opresión de los judíos. Los antisemitas serán nuestros mejores amigos.
El hijo menor de Jacob Rothschild también visitó Palestina durante este tiempo y suministró fondos para establecer las primeras colonias judías allí. El plan de los Rothschild para establecer Israel y su propio país de propiedad de los Rothschild estaba en marcha. Pero, no sería hasta muchos años más tarde que ese plan se hizo realidad. Note el hexagrama en las banderas en el Congreso sionista. En 1910, los planes estaban en marcha en los Estados Unidos para establecer el Banco de Propiedad Central de los Rothschild, la Reserva Federal. Los planes para un Banco Central de los Estados Unidos se encontraron con una fuerte oposición de algunas de las figuras más ricas de la época. Los tres opositores más importantes y poderosos eran Benjamin Guggenheim, Isidor Straus, jefe de los grandes almacenes Macy's, y John Jacob Astor, uno de los hombres más ricos del mundo y buen amigo del genial inventor Nikola Tesla. Su riqueza total en aquella época era de $500 millones. Según los estándares actuales, eso equivaldría a casi $11.000 millones. Sin embargo, la oposición no duró mucho. Convenientemente para los Rothschild, los tres poderosos opositores murieron a bordo del Titanic, cuando se hundió en 1912. Casualmente, fue el títere de los Illuminati, J.P. Morgan, quien financió y construyó el Titanic, y quien también estaba muy interesado en establecer la Reserva Federal. Canceló su billete en el Titanic en el último momento. El congresista Charles Lindbergh dijo lo siguiente, después de la aprobación de la Ley de la Reserva Federal en 1913. Esta Ley de la Reserva Federal establece el fideicomiso más gigantesco de la Tierra. Cuando el presidente Woodrow Wilson firme esta ley, el gobierno invisible del poder monetario será legalizado. El peor crimen legislativo de los tiempos es perpetrado por esta ley bancaria y monetaria. El sistema es privado, conducido con el único propósito de obtener los mayores beneficios posibles del uso del dinero de otras personas. La última parte de esta afirmación es especialmente importante. A partir de ahora, las depresiones serán creadas científicamente. Como dos estafadores trabajando en una marca, la Fed facilitó el crédito mientras los periódicos del establishment exageraban las riquezas que se podían obtener en el mercado de valores. La Reserva Federal significó que el dólar ahora podría ser impreso fuera del control del gobierno. Se utilizará para impulsar la guerra económica y las depresiones. Y era la máquina perfecta para la deuda eterna. Abraham Lincoln luchó contra el establecimiento de este método, y comenzó a imprimir su propio dinero libre de deuda, lo que se llamó greenbacks, durante la Guerra Civil Americana. Del mismo modo, JFK firmó una orden ejecutiva que devolvió al gobierno de los Estados Unidos el poder de emitir moneda, pasando por encima de la propia Reserva Federal de los Rothschild. ¿Qué tienen en común estos dos presidentes? Querían imprimir dólares para el pueblo estadounidense, en contra de los deseos del sistema Rothschild, y ambos fueron asesinados. Durante la Primera Guerra Mundial, vemos la misma fórmula de guerra de los Rothschild. Los Rothschild alemanes prestaron dinero al gobierno alemán. Los Rothschild británicos prestaron dinero al gobierno británico. Y los Rothschild franceses prestaron dinero al gobierno francés. Durante la guerra, y mientras Gran Bretaña considera la oferta de armisticio de Alemania, Louis Brandeis, el elegido líder del Comité Ejecutivo para los Asuntos Sionistas, envía un delegado sionista de América a Gran Bretaña, con la promesa de poner a América del lado de los británicos, siempre y cuando los británicos acepten dar la tierra de Palestina a los Rothschild. Los Rothschilds tenían interés en el lejano oriente. Y tener su propio estado gobernado significaba que podían ser dueños de su propio ejército, que podían usar sobre cualquier agresor que se interpusiera en el camino de esos intereses. En vista de esto, el secretario de Relaciones Exteriores británico Arthur James Balfour redactó una carta, que se conoció como la Declaración Balfour, nada menos que al querido Lord Rothschild. En ella se afirma que el gobierno británico haría todo lo posible para ayudar a establecer Palestina, un hogar nacional para el pueblo judío. En 1919, se celebró la Conferencia de Paz de París para discutir las reparaciones que los alemanes debían pagar a los vencedores de la guerra.
El anfitrión de la conferencia fue el barón Edmond de Rothschild. Una delegación de 117 sionistas, encabezada por Bernard Berek, planteó el tema de Palestina. Los alemanes se sintieron traicionados, ya que la nación siempre tuvo buenas relaciones con los judíos. Los Rothschild también aprovecharon la conferencia para lanzar la idea de crear un gobierno mundial, llamado Liga de las Naciones. Bernard Berek pasó a fundar el Consejo de Relaciones Exteriores, en Estados Unidos. El primer objetivo del Consejo de Relaciones Exteriores era obtener el control de la prensa. Esta tarea fue encomendada nada menos que a John D. Rockefeller, quien creó muchas revistas nacionales, como Life y Time Magazine. Con la presencia del poder de los Rothschild ahora firmemente establecida en los Estados Unidos, pronto comenzaron los preparativos para la Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo, Adolf Hitler, el canciller de Alemania, estaba expulsando a los judíos de los puestos gubernamentales. Un títere de los Rothschild, Samuel Untermaier, jefe de la delegación americana, y chantajista del presidente Roosevelt, llamó a todos los americanos a destruir los productos fabricados en Alemania, y así, comenzó una gran campaña de propaganda. Una vez que los efectos de este boicot comenzaron a sentirse en Alemania, los alemanes, que no habían demostrado ninguna violencia hacia los judíos hasta ese momento, simplemente comenzaron a boicotear las tiendas judías de la misma manera que los judíos habían hecho con las tiendas que vendían productos alemanes en Estados Unidos. Este es el mismo año en que el presidente Roosevelt ordenó que el ojo de los Illuminati se colocara en todos los nuevos billetes de dólar, junto con la frase en latín Naves Ordo Seclorum, que significa un nuevo orden de las edades. Un año después, se reformaron las leyes del secreto bancario suizo, y se convirtió en un delito con pena de cárcel para cualquier empleado bancario que violara el secreto bancario. Todo esto es en preparación para cubrir el rastro de los Rothschild, ya que ellos financian ambos lados de la guerra. Verás, la compañía estadounidense IG Farben, controlada por los Rothschild, seguirá armando a Alemania en la guerra. Y producir el Zyklon B, el gas letal utilizado en los campos de concentración. Los Rothschild también financiaron a la IBM estadounidense, que proporcionó en el suministro máquinas a los nazis para producir las tarjetas perforadas que ayudaron a organizar y gestionar la identificación inicial y la expulsión de los judíos, la confiscación de sus bienes y su eventual exterminio. Curiosamente, durante esta época, a Prescott Bush, el padre del presidente George Herbert Walker Bush, se le confiscó su empresa, en virtud de la ley de comercio con el enemigo. Estaba financiando a Hitler desde Estados Unidos, mientras los soldados americanos luchaban contra los alemanes. La conexión de los Rothschild con Hitler puede estar más subestimada de lo que se cree inicialmente. Como afirma Hans-Jürgen Kohler en su libro Inside de Gestapo, la abuela de Adolf Hitler, María, era una sirvienta en la mansión de los Rothschild. La guerra estaba muy coreografiada y solo tenía en mente los intereses de los Rothschild. Como el sionista Isaac Greenbaum, en un discurso ante el Consejo Ejecutivo Sionista, lo expresó de forma tan sucinta. Una vaca en Palestina vale más que todos los judíos de Polonia. Esta pieza de propaganda pretendía asustar a los supervivientes judíos haciéndoles creer que su único lugar seguro era Israel. Al final de la guerra, en 1945, los Rothschild no solo se beneficiaron financieramente, sino que su visión de una Liga de Naciones se hizo realidad con el establecimiento de las Naciones Unidas. Los británicos declararon que no habría más inmigración de judíos a Palestina, para proteger a los palestinos. Pero, después de la Segunda Guerra Mundial, los británicos transfirieron el control de Palestina a las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas dividieron Palestina en dos estados, uno sionista y otro árabe, y Jerusalén quedaría como zona internacional a compartir por todas las confesiones religiosas. En los años siguientes, los israelíes lanzan una serie de ataques militares contra los palestinos árabes, provocando un éxodo masivo. Se crea la agencia de inteligencia secreta israelí, el Mossad. Su lema es: por medio del engaño harás la guerra. En 1948, los Rothschild sobornaron a Harry S. Truman con $2 millones, que le entregaron durante su campaña,
para que reconociera a Israel como Estado soberano. Pronto se reveló la bandera de Israel, que no es otra que una versión azul del hexagrama rojo de los Rothschild. Y aquí es donde la historia apenas comienza. Sígueme hasta la sexta parte, para que podamos echar un vistazo al verdadero significado de la estrella de 6 caras.